Un cambio de mentalidad, porque a no ser que estés rodeado de emprendedores, que tu familia pues haya empresas, ¿no? Y estés acostumbrado, creo que venimos con una mentalidad de asalariado que nos perjudica mucho para emprender, porque nos hacemos de menos, venimos con la autoestima muy baja. Y entonces tenemos un trabajo inicial de crecimiento personal muy importante porque no lo hemos trabajado. Entonces te encuentras ahí un poco con, ostras, tengo que emprender y a la vez tengo que luchar conmigo mismo porque no me encuentro seguro de los pasos que estoy dando. Bueno, Olga, bienvenida. Muchas gracias. Por venir a Emprender Radio. Me gustaría que nos contaras, sobre todo en un inicio, pues quién es Olga. Bueno, yo soy madrileña, pero llevo 20 años viviendo en Barcelona. Me mudé porque, me enamoré de un catalán cuando tenía 25 años y después de 5 meses de relación a distancia, pues llené el maletero del Ibiza y me mudé de ciudad. Luego estuve trabajando como dependienta, como administrativa, como responsable de administración en el sector de la construcción, hasta que vino la crisis. Muy bien. ¿Notaste mucho cambio de cambiar de una ciudad como Madrid a Barcelona? ¿O no notaste tanto el cambio? ¿Sí? ¿Se nota mucho? Sí. Cuéntame en qué son. Yo conozco bastante Madrid porque yo viví 5 o 6 años en Madrid. Bueno, bastante, lo que te da para... Estás trabajando 5 o 6 años, pero no he vivido en Barcelona. Entonces, ¿qué cambios notaste? La gente. ¿En qué son diferentes? ¿O la gente de Madrid en referencia a la gente de Barcelona? Bueno, la apertura, ¿no?, hacia alguien nuevo en la ciudad a mí me resultó complicada. Yo me acuerdo de trabajar en un gran almacén y después de salir, pues, oye, vamos a tomar una caña. Claro, me miraban raro. Claro, yo estaba acostumbrada a salir del trabajo y nos íbamos de cerveza. A ver, no todos los días, pero... Entonces ese momento es donde realmente luego haces amistades, si no es muy complicado. Entonces, para alguien que viene de una ciudad de fuera que solamente tiene a su pareja, no tiene la familia ni nada, es complicado. Es un poco más, tiene un poco más de apertura entonces la sociedad, ¿no? Sí. En Madrid. Aunque en ese momento, bueno, no sé en qué años irías, Barcelona era una ciudad muy cosmopolita. Sí. Y que hay movimiento de muchas personas y era referencia incluso en Europa como ciudad, pero aún así notaste un poco ese... Sí, no sé por qué, pero que al final terminé haciéndome con amistades, pero si lo traslado a Madrid, yo me acuerdo que mi marido trabajaba en aquel entonces en IBM y claro, cuando hacíamos visitas a mi familia, pues venía y decía, pues me voy a pasar por la oficina, ¿no? Y así saludo. Y yo me acuerdo de haberle dicho, ten cuidado y tal, porque la cosa se puede alargar. Y efectivamente, la cosa se alargó. Fue a la oficina, comió y se alargó hasta la noche. Bueno, porque somos más así, ¿no? Tenemos ese carácter a lo mejor un poco más distendido. Madrid también es verdad que se ha vuelto muy acogedora y porque muy poca gente es de Madrid y hay un porcentaje muy alto en Madrid que somos gente que hemos pasado por Madrid en momentos laborales o que bueno, finalmente se han ido estableciendo. Entonces eso al final es un poco si hay más porcentaje, al final todos te intentas acoger, ¿no? de alguna forma. Me gustaría que me contaras tu historia de emprendimiento, o sea, qué sucedió para que tomaras esa decisión de decir voy a dar ese paso, que es un paso que no se da muy a la ligera, o sea, que es un paso normalmente meditado. ¿Qué sucedió para que dieras el paso para empezar a emprender? Bueno, la situación era complicada porque la empresa constructora cerró y a la que cerró yo me quedé embarazada. Por lo tanto, bueno, la situación era un poco compleja. Sí que es verdad que los 5 primeros meses del embarazo estuve buscando empleo, pero tenía que hacerlo fuera del sector de la construcción porque la crisis nos había golpeado bastante fuerte. Entonces, claro, a partir del 5.º mes la situación era un poco más complicada porque ya el embarazo era casi inminente, además luego encima se adelantó. Por lo tanto, dejé de buscar empleo, esperé a que naciera la bebé y fue ese momento, ¿no?, que se dice mucho que cuando uno es madre de repente hace un clic y te cambia la vida por completo. Dejas de ser mujer, ¿no?, y pasas a ser otra cosa muy distinta.
Y eso me pasó y entonces dije, ostras, yo quiero volver a la contabilidad o realmente quiero hacer un cambio profundo. Y fue lo que me pasó. Me reinventé, estuve haciendo formación en temas de marketing, que a mí la creatividad pues siempre me ha gustado, leía mucho, creía que iba a ser mi camino, donde iba a estar más a gusto y donde iba a estar más alineada sobre todo. Y entonces, pues aproveché ese momento de crisis, ¿no? Cuando dicen que cada crisis trae una oportunidad, pues fue el caso. Te trajo tu oportunidad. Sí. Es verdad que los hijos te cambian. En tu caso tienes una hija, ¿no? Sí. Yo tengo 2 hijos. Yo creo que es el momento de la vida más brusco de que cambias, porque ya realmente hay unos seres que dependen al 100% de ti y es una responsabilidad muy diferente a cualquier otra responsabilidad. ¿Cómo te has enfrentado a ser madre y emprender? Porque no es materia fácil el poder conjugar todas esas cosas. Además, si lo haces justo en el inicio, cuando estabas embarazada, con lo cual tuviste que pasar por estar atendiendo al bebé, estar dándole pecho o biberón, y es una tarea que es complicada. Cuéntame un poco cómo lo fuiste enfocando. Bueno, encima se sumaba que yo no tenía familia en Barcelona. O sea, solamente contábamos con mi suegra, pero claro, mi suegra tiene una edad, tampoco vive muy cerca de nosotros, y entonces era una situación complicada. Además, que yo quería realmente cuidar a mi hija. Entonces, pues no sé si tuve suerte o me arriesgué, ¿no? Que a veces hay que arriesgarse para saber un poco dónde te lleva la vida. Y durante los 2 primeros años de la niña, pues busqué empleos que fuesen de media jornada mientras yo me seguía preparando, hasta que me dio la oportunidad de trabajar in-house en un restaurante, en la parte de comunicación. Hubo un despido totalmente improvisado porque no me lo esperaba, fue a la vuelta de las vacaciones, y aquello fue lo que me impulsó ya a autoemplearme, ¿no? Más que emprender, yo me siento como un poco una superviviente o no, alguien que dice me tengo que autoemplear porque no puedo estar sin trabajar, no encuentro oportunidades de lo que yo busco, las genero. Y fue lo que pasó. Dije, pues me doy un plazo como autónoma, si en 6 meses no consigo, que era lo que me podía permitir, si durante 6 meses no consigo un cliente rentable, pues ya veré lo que hago. Volveré. Pero, justo en esas fechas que yo me había puesto un deadline, pues conseguí un cliente bueno, que era Grupo Planeta, y a partir de ahí pues ya pude ir consiguiendo otro tipo de cliente y construir un poco pues la idea que tenía en la cabeza. Uno de tus grandes clientes o de tus grandes colaboraciones es el Grupo Planeta. ¿Cómo se llega a poder tener un cliente de esa envergadura? Pues es una historia bastante curiosa porque precisamente una ex jefa que tuve era familiar de la persona que me contactó a través de LinkedIn. Y tuve una primera entrevista y entonces él por su lado pues preguntó a esta persona cómo había sido nuestra relación laboral. Y fue así. O sea, la verdad es que me hizo pensar también mucho el cuidado que tenemos que tener con otras experiencias pasadas y de ser, pues dentro de lo que te permita las relaciones laborales, que a veces son complejas, pues quedar bien, porque nunca sabes. Has empezado hablando de redes sociales, estás hablando de LinkedIn. ¿Qué fuerza crees que tiene LinkedIn como red social profesional? La tuvo, la tiene y yo creo que la tendrá. Es verdad que todo evoluciona. En su momento yo no tenía ninguna necesidad de crear contenidos como a día de hoy se están creando o de prospectar, y la verdad es que me llegaban muchas ofertas. Es verdad que dentro de mi sector, en aquel momento, hace 11 años, pues no éramos tantos, ahora somos muchos. Pero, la cosa evoluciona, ahora la manera de captar la atención es a través de contenidos, pues te mueves, no vienes aquí, haces un podcast, te vas a la radio, sales en medios. Las redes sociales, en este caso LinkedIn, yo creo que es muy potente para el profesional. Independientemente de si se dirige a B2B o B2C, como marca personal, creo que todos deberíamos de tener un perfil en LinkedIn. Independientemente de si eres emprendedor o si eres autónomo o si trabajas por cuenta ajena. Es lo mismo.
Has tocado uno de los puntos que creo que va a ser, y está siendo ya el futuro, y va a ser el futuro poco a poco más de las empresas, y es ese trabajo de marca personal. ¿Qué importancia le das y qué importancia crees que va a tener en el futuro? Bueno, la importancia es... la valoraría en un 10. Y en el futuro mucho más, porque ahora sí que hay una tendencia que aunque trabajes por cuenta ajena, sobre todo la gente joven, están trabajando esa parte para tener otro tipo de oportunidades. No significa que busquen otro empleo, sino compaginar. Pues yo tengo mi trabajo, pero me pueden invitar a participar en una mesa redonda, puedo asistir a un evento, puedo crear otro tipo de colaboraciones, incluso crear otros ingresos que no me esté generando para sumar a ese sueldo, que está complicado. A ver, que al final también tienen una puerta que les puede traer nuevas oportunidades. Exacto. Que al final mantenerte una empresa en toda tu carrera profesional se antoja algo actualmente casi... casi un sueño, ¿no? Antes, antiguamente, yo me acuerdo que mi padre me llamaba la atención porque yo intentaba cambiar de trabajo, porque intentaba ganar más dinero en puestos de trabajo que yo viera que me podía desarrollar más, y mi padre me decía, no vas a ser nunca nada en la vida porque no eres capaz de mantenerte en un puesto de trabajo, porque no vas a poder, porque el futuro era mantenerte en una empresa, sí, y creciendo dentro de esa propia empresa, pero todo eso actualmente ha cambiado, y entonces al final es una puerta abierta que también se pueden dejar a que les puedan surgir nuevas oportunidades. Me refería más cuando estamos hablando del típico CEO de la empresa, el director. ¿Qué fuerza crees que tiene esa marca personal? Porque cada vez estamos yendo más a que la gente quiere saber a quién le está comprando. O sea, si yo compro este producto, ya, pero ¿quién está detrás de ese producto? ¿Qué valores tiene? ¿Qué me aporta a mí? Y sobre todo las nuevas generaciones están aportando mucho esa fuerza, porque antes esto ni nos lo planteábamos. Entonces, ¿qué fuerza, quiero saber tu perspectiva, que da yo mi opinión, pero qué fuerza crees que tiene la marca personal ya dirigido al CEO, al gerente, al director ejecutivo de una empresa? Mucha. Primero porque genera una confianza, una credibilidad, una autoridad. Creo que todos son beneficios. ¿Qué pasa? Que hay un miedo en la propia figura del CEO de qué decir, de ser como muy correcto, y así apenas se puede destacar. También es verdad. O sea, no estoy diciendo que haya que ser polémico, hay que tener una polémica bien llevada, hay que generar conversación, hay que generar debate, pero sobre todo hay que dar esa visibilidad, que yo creo que están como todos dentro del despacho, ¿no? Que a veces lo utilizan un poco como escudo de, no, a mí no se me tiene que conocer. No, sí se te tiene que conocer, porque realmente la gente, es lo que decías, nos gusta tratar con personas, no con logos. Por lo tanto, de hecho, en LinkedIn, la página de empresa no tiene el mismo engagement que pueda tener un perfil profesional o el del propio CEO. Es más fácil desarrollar una marca personal de una persona que desarrollar una marca de una empresa. Sí. Porque al final una empresa es una empresa, aunque en una empresa al final son las personas que están detrás, pero detrás de una persona hay una persona. Y es más fácil conectar con una persona que, como tú bien dices, que con un logo. Claro. Que es mucho más complicado. Cuéntanos en qué partes del marketing te has ido especializando. Bueno, claro, he tocado todos los palos, pero es verdad que es imposible ser especialista en todo. Entonces, yo estoy en partes de escritura, copywriting, storytelling, redacción pura y dura, temas de prospección y un poco esa visión general que hay que tener para poder desarrollar una estrategia. Cuando me viene algún cliente con unas necesidades que ellos creen que son X, en función de los objetivos, pues luego vemos que a lo mejor pueden ser otras. Entonces, si se necesita SEO, claro, yo en estos 11 años tengo una red de colaboradores importante, y entonces tengo especialistas que trabajan en SEO, que hacen web, que hacen copy para web, porque a lo mejor yo en ese momento estoy desbordada y no puedo hacer copy en la web. Entonces, esa parte creo que es donde realmente aporto valor, que es un acompañamiento que normalmente el CEO no tiene, fuera de lo que sus empleados, pero que muchas conversaciones que tenemos cuando hablamos de contenidos terminamos hablando de negocio. Sí. Entonces, pues bueno, porque a la hora de verbalizar ellos también
toman sus propias decisiones, ¿no? Que esto muchas veces nos pasa, que hasta que no lo verbalizamos y tenemos la respuesta nosotros, no hace falta que nadie nos venga a dar la respuesta. Vamos a hablar un poco de copywriter, que me he ido apuntando conforme ibas nombrando las que más me han llamado la atención. ¿Qué es el copywriter? Que estamos escuchándolo cada vez más asiduamente, cada vez vemos más en LinkedIn perfiles que se denominan exclusivamente en esa parcela. Cuéntanos un poco cuál es la función, cuáles son los objetivos y qué podemos conseguir a través del copywriter. Bueno, al final es escritura persuasiva, escritura más creativa, y el objetivo es captar la atención. ¿Por qué? Bueno, porque estamos saturadísimos de información, todos somos creadores de contenidos, entonces tenemos que llamar la atención de alguna manera, ya sea a través de historias, a través de contenido entretenido. Para mí lo ideal es tener un método de infoentretenimiento, que serían contenidos que informen pero que entretengan, que ya puede ser a través de un meme, a través de un GIF, a través de un vídeo, a través de, pues no sé, del concierto el otro día de Karol G y el momento Amaya, ¿no? Que ahora todo el mundo está sacando estos pequeñas píldoras y llevándolo a su terreno. Y entonces esto es el copywriting, un poco la redacción con el objetivo de captar la atención de la audiencia. Copywriting lo podríamos llevar al email marketing, o sea, al estar enviando, por ejemplo, mails, digamos, se pueden hacer diarios, semanales, mensuales, con la periodicidad que se entienda, pues a tu base de datos que se hayan apuntado a tu propia newsletter. Pero ¿hay alguna forma de desarrollarla que sea más efectiva? O sea, ¿crees que a la hora de desarrollar esos mails hay alguna forma, algún desarrollo del propio mail que haga que sea más efectivo? Empezar contando historias. Todo el mundo lo dirá, pero es la manera que tenemos de conectar con la persona a través de, puedes iniciarlo con un chiste, pero sobre todo con experiencias o que sea un diálogo entre dos personas, no que sea meramente promocional. No estoy diciendo que no haya que hacer mails donde promociones un producto o un servicio, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que la persona que te está leyendo es una persona como tú y que recibe muchas newsletters. Claro. Al final tenemos que crear un valor y una vez que le estés aportando el valor, en algún momento lo intentarás rentabilizar vía, o sea, con la vía de un producto. Has hablado de contar historias, o sea, el storytelling. Cuéntame un poco de qué se basa, porque se habla cada vez más, incluso más que del copywriter últimamente se está hablando más. Hay especialistas que se dedican únicamente en esta faceta. Cuéntanos de qué consta. La parte buena del storytelling y con la que yo he notado resultados es que al final apelas a emociones y la gente, lo importante es emocionar, porque es de la manera que tú vas a empatizar. Habrá con gente con la que no, pues a lo mejor no eres tu cliente, a lo mejor no vas a estar alineado, lógicamente no vas a estar alineado con todo el mundo, pero cuando tocas un valor, un principio, una emoción, siempre vas a encontrar a alguien que o está pasando por lo mismo, o le ha pasado, o simplemente que está alineado. Entonces, por eso siempre las historias, es curioso porque yo noto cuando hay más suscriptores en la newsletter y suelen ser con historias personales. Entonces, dices, ostras, se está apuntando a una newsletter de marketing, pero le ha encajado mi historia. Entonces, luego a partir de ahí ya veremos cómo lo trabajamos, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy importante pues hacer un poco este embudo, ¿no? De, bueno, pues utilizo las redes sociales como captación y voy alimentando una base de datos con la que yo luego puedo construir una relación de confianza y de credibilidad. Entonces, bueno, las historias personales creo que son importantes. Al final las historias enganchan, siempre se han dicho cuando tienes que dar una conferencia, no es nada nuevo. Que en diferentes momentos de la conferencia puedes desarrollar historias, incluso experiencias propias a poder ser, por si te hacen alguna pregunta, saber responder a la propia pregunta de la historia, ¿no? Porque eso al final va a enganchar a tu público, con lo cual es muy potente. Cuéntanos, tenéis, aparte del Grupo Planeta, ¿qué tipo de clientes con qué tipo de clientes has ido conectando al Grupo Planeta? No hay muchos clientes a lo mejor de esa envergadura, pero sí que tendrás una tipología de cliente que sea el que buscas. Bueno,
Ahora sigo colaborando con agencias como Marca Blanca, porque las agencias de marketing pues les pasa un poco pues, lo mismo, ¿no? Que al final o tienes una estructura muy grande o terminas externalizando determinadas funciones más especializadas. Entonces colaboro con agencias y entonces les doy esa parte de community management o de desarrollo de estrategia o de redacción. Y luego ya tengo clientes más pyme y trabajo mucho con el CEO directamente. Pues sector industrial, por ejemplo, trabajo con autores, bueno, estos pertenecen un poco al Grupo Planeta, pero bueno, que es otro perfil muy distinto con el que, bueno, la estrategia también es distinta. ¿Qué más sector? Bueno, con esta agencia también trabajo el sector del packaging, de diseño gráfico, bueno, multisectorial. Pero el tipo de cliente básicamente es pyme. Me gustaría que pensaras en ese emprendedor que todavía no tiene recursos para contratar una agencia de marketing, que quisiera desarrollar pues, una estrategia de marketing. ¿Por dónde crees que podría empezar y qué tipo de estrategias podían desarrollar que no les generara un gran coste? Yo les recomendaría trabajar su perfil de LinkedIn y definir claramente cuál es el objetivo que quieren. Todos queremos vender, pero no puede ser únicamente ese objetivo. Para vender primero tenemos que tener pues eso, una visibilidad, un alcance, una notoriedad, una reputación. Entonces trabajaría a partir del perfil de LinkedIn, me apalancaría ahí y vería bueno, pues el desarrollo de contenidos, la prospección, que hay que prospectar todos los días. Y cuando nos van bien, más todavía. Porque luego en momentos de escasez ya tenemos una red. Si todos esperamos a que la cosa vaya mal para ponernos a prospectar, será mucho más complicado. Entonces hay que construir toda esa red de contactos con anterioridad para cuando realmente lo necesites poder contar con ellos. Me apalancaría en LinkedIn como red para captar la atención y generaría una base de datos pues, a través de MailChimp o cualquier otra herramienta que podamos desarrollar campañas de email marketing. Porque al final esos mails son los que más valor puedan tener. Los mails cada vez son más apreciados por todos y es con lo que tú vas a poder construir esa relación con el cliente final, porque no sabemos en qué momento de compra está la mayoría de la gente. A lo mejor tenemos suerte y ese día, porque ya venía meses anteriores, pensando que quería incorporar ese servicio o quería comprar ese producto, pero hay otras personas que no. Entonces, pues hay que mostrarles cuáles son los beneficios, ir un poco, ¿no? En esa línea de tiempo hasta que esté en el momento de compra y esté confiado y termine comprando. Pero eso solamente lo conseguimos a través del email marketing. El email marketing tiene un coste adquisitivo de lead o de posible cliente probablemente el más bajo de adquisición, y es algo que todo el mundo puede hacer, y tendrá que ir perfeccionando un poco la forma en la que lo vaya haciendo. Últimamente, desde hace tiempo, la paid media o el SEM al final a mí me da la sensación que va a llegar a un punto que tanto la pyme como el autónomo le va a llegar a ser un poco prohibitivo. Porque va a llegar a un punto de que rentabilizar ese coste por lead se va a antojar cada vez más complicado. ¿Crees que cada vez va a tener más fuerza el SEO, o sea, esa parte orgánica, el tener que trabajar la parte orgánica para trabajar esos leads que te pueden llegar a la empresa? Yo siempre he sido una defensora del orgánico, de siempre, desde el inicio hasta ahora. Es verdad que puedes hacer una publicidad puntual para conseguir algo muy concreto, pero el resto te lo da la parte orgánica. Toda esa confianza te la da la parte orgánica. Las relaciones se construyen día a día, no por un anuncio y ya está. Depende del producto y depende del servicio. Es verdad que puedes tener momentos que decir, mira, quiero hacer una campaña durante 2 meses, hago una campaña de SEM y intento sacar una rentabilidad, pero que al final en tu día a día tienes que ir trabajando ese SEO, claro. O sea, posicionar al final tu web
de una forma que tú salgas cuando te estén buscando, pues en cualquiera de los conceptos según tu sector, pues que te estén buscando, pero que te salga de forma orgánica. Al final yo siempre digo que es echar una moneda a la máquina tragaperras y va dando vueltas eso mientras tú echas la moneda, pero el momento en el que dejas de echar la moneda, todo eso se ha acabado. Sin embargo, el SEO, todo el trabajo que vas haciendo, no tienes un rendimiento inmediato, pero sí vas a obtener ese rendimiento a medio largo plazo. Un autónomo, un emprendedor, tiene que intentar buscar en un medio largo plazo, porque al principio tú puedes empezar trabajando, dedicándole 7 horas 24/7, ¿no? 24 horas los 7 días de la semana, pero al final tienes que buscar un equilibrio. ¿Cómo logras mantener ese equilibrio cuerpo, mente, familia, para que haya un equilibrio? Porque al final hay que buscar un poco ese equilibrio. Tienes que mantener el equilibrio con tu casa, con tu familia, tienes que mantener un equilibrio con tu mente, porque hay subidas y bajadas, ¿no? De la ola, que digo, a veces estamos arriba en la cresta de la ola y nos comemos el mundo, luego bajamos abajo y somos el peor gestor que puede tener una empresa, y te empiezas a plantearte de todo. Entonces, ¿cómo trabajas ese equilibrio? Yendo al gimnasio, básicamente. Bueno, intento el ejercicio siempre, los fines de semana... Pero no hace falta levantarse a las 5 de la mañana y hacer a ver, 50 burpees ni nada. No soy del club. Vale. Ya considero que me despierto bastante pronto, porque claro, hay que despertar a la niña, hay que llevarla al colegio y demás, pero no, el gimnasio, es verdad que yo soy muy disciplinada con el horario laboral. No, intento que se me caiga el boli a una hora concreta, porque también soy madre, también soy persona y creo que no es bueno estar de sol a sol trabajando. Es verdad que al inicio de todo emprendimiento le tienes que meter muchas horas. Si tienes una red que te pueda ayudar y te pueda apoyar, mejor que mejor, porque solo llegas, pero más tarde. No. Si vas acompañado, llegas antes y con decisiones mejor tomadas. Entonces, el equilibrio que hago es ejercicio, y luego tener muy claro cuál es mi límite, cuál es mi horario laboral. Pues si es hasta las 6, es hasta las 6. ¿Que hay algo puntual? Bien, pero que sea algo puntual. ¿Qué buscas ese? Sí, lo busco. Buscas claramente ese equilibrio. ¿Cuáles crees que son las tendencias que nos esperan en el marketing en los próximos años? El marketing es un mundo que no es que cambie al año, o sea, cambia al trimestre, al mes y al día. Las tendencias en marketing. ¿Cuáles crees que, hacia dónde vamos a ir en el marketing digital? ¿Cuál crees que van a ser esas tendencias que dominen el mercado? El contenido de infoentretenimiento creo que es la tendencia que ya se está viendo, pero yo creo que terminará consumándose, porque al final las redes sociales nacieron para entretener y es algo que hemos olvidado. Yo entro a las redes sociales para dispersar mi mente, para cotillear, para reírme, para informarme, pero sobre todo para entretenerme. Entonces no hay que perder de vista esto. Yo pondría mucho foco aquí. Es verdad que cuando hablamos de contenidos de calidad, no, hay que generar contenido de calidad, pero ¿qué es la calidad? ¿La calidad para ti es la misma que para mí? No. Entonces, un meme es un contenido de calidad, un GIF, un vídeo. Depende del objetivo. Claro, depende del objetivo y depende cómo lo hilemos. Pero si cogemos un meme y lo hilamos con un tema relevante o que esté de actualidad y lo terminamos con algo, lógicamente, que esté relacionado con nuestro servicio, nuestro producto, la conversión es mucho mayor. Entiendo que entiendes que las redes sociales es una gran palanca en los negocios, sobre todo en los negocios digitales hoy en día, que apalancarte en las redes sociales es algo que te puede dar un fuerte crecimiento. Sí, bueno, sí, sobre todo por un tema de visibilidad. Yo hoy no estaría aquí si no hubiese trabajado mi marca personal en LinkedIn. Entonces, esto es muy importante. Es verdad que no solamente hay que estar a lo mejor en LinkedIn, hay que hacer otras cosas. O sea, no por estar en LinkedIn ya me van a llover los clientes. Hay que hacer más cosas, hay que ir a eventos, hay que relacionarse con las personas de LinkedIn, quedar con ellas, montar cafés virtuales. Bueno, hay que generar toda esa red y mimarla de alguna manera para que pueda luego convertirse en una venta. Hay redes sociales que ves que tienen muchas más fuerzas en determinados sectores o determinados sectores que se tienen que apalancar más en algunas redes sociales,
o TikTok, por ejemplo, ha demostrado que hasta una red social puramente que parecía que iba enfocada hacia los jóvenes, que era una red social simplemente de bailar, que se decía, esa red social es solo para que bailen. Pero al final se ha demostrado que hasta grandes empresas han acabado teniendo sus propios perfiles con mucha fuerza y que saben llegar a la gente. Entonces, ¿crees que te puedes en todos los sectores apalancar en todas las redes sociales o que hay que seleccionar mucho? Vale. Bueno, al final lo más importante es saber conocer la audiencia que uno tiene. Si yo vendo crecimiento personal, pues saber realmente si esta audiencia la voy a encontrar en LinkedIn, que sí que habrá personas que estén interesadas en el crecimiento personal, pero la mayoría están ahí. Es un poco la pregunta que nos tendríamos que hacer. También podríamos pivotar, porque nunca sabes, ¿no? Puedes llevarlo a TikTok y tener éxito, o llevarlo a LinkedIn y tener éxito. Podríamos pivotar, pero siempre quedándonos por un tema de recursos, económicos y humanos, porque tener presencia en todas las redes sociales tiene un coste importante. Puedes acondicionar el contenido, pero siempre que al final tu economía o el dinero que vas a invertir en la creación de contenido te lo permita. Exacto. Cada vez que tenemos una conversación de marketing sale la inteligencia artificial a jugar, es algo inevitable. ¿Qué poder crees que tiene la inteligencia artificial a día de hoy y sobre todo hacia dónde nos va a llevar? Bueno, hacia dónde nos va a llevar lo desconozco por completo, porque es un poco locura, pero es verdad que es un poco locura entre los que siempre estamos hablando de inteligencia artificial, porque luego sales a la calle y hay mucha gente que no sabe lo que es ChatGPT. Entonces, sí, la conversación no está tanto en la calle, sí que es verdad que en el sector del marketing lo tenemos muy presente porque es algo que sí que está muy en el día a día, no sabes hasta qué punto lo puedes potenciar, entonces un poco por saber tu opinión, sí. Bueno, yo utilizo inteligencia artificial para muchas cosas, para que me dé ideas, para corregir textos, para traducir. Yo creo que es una herramienta que ayuda mucho al profesional del marketing. Optimizamos mucho el tiempo. Bueno, al menos es mi caso. Temas de creatividad. Yo me considero ahora mucho más creativa que antes de poder utilizar herramientas de inteligencia artificial. Entonces yo creo que nos va a llevar a esto, a ser más creativos, a generar muchos más contenidos. Cuidado con esto también, porque bueno... Pero es lo que hay, o sea, la evolución nos lleva por ahí. Hay que tener cuidado porque cada vez las redes sociales van castrando más el contenido que ven que viene de ChatGPT porque es capaz de detectar el lenguaje, la fisionomía de la imagen, o sea que hay que ir teniendo cuidado con estas cosas porque claro, al final se busca diferenciarte. Y si el guión lo han hecho, o sea, el guión de ciertos perfiles lo han hecho la misma persona que es el ChatGPT, pues ahí van a tener, ¿no?, una problemática. El problema es la velocidad. Me explico. Entrar en redes sociales con prisas para tener resultados rápido es donde nos lleva a no diferenciarnos. Porque al final coges métodos que les están funcionando a otras personas y lo trasladas a tu perfil. ¿Y qué pasa? Pues que normalmente no funciona. Entonces, tener una voz propia es complicado porque hay que hacer pues un análisis al que no estás acostumbrado, hay que hacer un poco de introspección, saber cuál es el propósito por el que estamos trabajando, cuál es el propósito de la empresa, que no es la venta, el propósito es otro. Tú creas una empresa para ayudar, para mejorar la vida de las personas. Ese sería un propósito. Entonces, a partir de aquí que te apalancas, entonces puedes crear un relato. Pero siempre, no estoy diciendo que no utilicemos estructuras que siempre han funcionado y seguirán funcionando siempre, pero con una voz propia. Hay que dedicarle tiempo, un poco a donde me imagino querías ir, a solo una cosa muy importante que es el propósito, que muchas veces se quiere montar un negocio para ganar dinero, pero eso no es un propósito, sino tiene que haber ahí una profundidad. Siempre digo muchas veces que tú tienes que intentar aportar un valor, el que sea, pero tú tienes que aportar un valor a la sociedad y una vez que aportes ese valor, pues solo te va a venir al final te va a llegar una comunidad
que le llegue y que valore pues el valor que tú estás aportando, y luego pues la monetizas de alguna forma. O sea, tendrás que buscar la forma en la que tú puedes monetizar todo eso. Sí, bueno, al final ese es el sentido que le da a nuestro trabajo, ¿no? El propósito. Lo comentabas, ¿es vender? No, no es vender. Tú creas o te haces autónomo porque tienes una idea. Y siempre es mucho más fácil crear contenidos a partir de aquí, de cuál es el propósito, que no ir un poco a ver qué cuento hoy. No, esta no es la idea. Por eso el análisis, que lleva tiempo, es lo primero que deberíamos de hacer. Oye, ¿cuál es mi propósito? Me voy a apalancar aquí. ¿Cuáles son mis 10 valores o mis 5 valores? Buscar cuál es el contrario y a partir de ahí construir pues, tu propia historia. Digamos que la inteligencia artificial, que veníamos a hablar de eso, es como un asistente que podemos tener, que antes tener un asistente tenía un coste más alto que la cuota de ChatGPT, y ahora puedes tener un asistente que te ayude, pero que al final va a tener que estar el humano detrás para darle esa forma, porque si no todo va a ser igual. Porque todo lo va a crear la misma máquina, y entonces al final tú tienes que estar detrás pues corrigiendo o utilizando un poco esa idea, pero dándole tu visión y dándole un poco esa forma. Bueno, al final nosotros lo que le podemos dar es emoción. A las historias de ChatGPT todavía esto le cuesta un poco. Tampoco sabe contar chistes, quiero decir, la ironía y el sarcasmo pues lo tiene que trabajar un poco más. Entonces, en función de cómo tú seas como persona, pues son esos pequeños cambios que tú le tienes que dar. En cuanto a estructura, búsqueda de información, búsqueda de informes, que yo también lo utilizo mucho para esto. Y pues, escribe sobre esto y muéstrame los enlaces a los estudios. Claro, esto antes me llevaba muchísimo más trabajo. Tenía que ir a Google, estudios sobre lo que fuese, la temática que fuese. Entonces tendría que ir pasando página por página y buscando fuentes fidedignas, ¿no? Pero esto ChatGPT me lo muestra en menos de un minuto. Al final es una base de datos muy bestia. Es muy bestia. Entonces tú si le pides, y según cómo le preguntes, si le pides algo con contenido, o sea, algo inteligente, te va a devolver algo inteligente. Si le pides algo muy básico, te va a devolver algo muy básico. Y es un poco al final lo que incluso te puede detectar si un texto proviene de ChatGPT. Del propio ChatGPT, sí. Es que una invitada nos lo comentaba, que decía, es que yo a mis alumnos, cuando me pasan pues un trabajo, lo introduzco y a mí me ha dicho si lo ha hecho ChatGPT o no lo ha hecho ChatGPT, o sea que al final... Esa es otra lucha, ley, claro, echa la ley, echa la trampa, y al final esto es algo que va a ser parte de nuestro día a día. ¿Cuáles son los mayores fallos que ves en los emprendedores a la hora de desarrollar sus estrategias de marketing? Querer ir solo. Este yo creo que es uno de los fallos que yo también cometí, ¿no? El querer hacerlo sola todo por una falta de recursos, pero es verdad que ahora más. Pero hay muchas asociaciones, los propios ayuntamientos. Yo, por ejemplo, estoy como mentora en Autoocupació, que con la pandemia pues se lanzaron un proyecto de ayuda al emprendedor de forma gratuita. Entonces, pues bueno, les acompaño un poco en función de cuál sea su objetivo para desarrollar una estrategia de marketing. Entonces, si quieres ir solo vas a llegar más tarde, pero y vas a cometer más errores. Entonces, yo siempre soy de la opinión de que si puedes buscar ayuda e ir acompañado, va a ser mucho más fácil. Te evitas también la soledad. Puedes hablar con alguien, comentar cuáles son tus preocupaciones, no solamente que te dé, que te sirva de guía, sino también un poco, ¿no? Esa parte de coach que todos necesitamos, ¿no? Sentirnos un poco escuchados, que también falta esto, el sentirnos escuchados. Y sería esto. Al final, qué importante es la figura del coach y del mentorizaje en el emprendimiento, que al final coges atajos. Sí. O sea, es de lo que tú ibas a estar dándote cabezazos contra una pared, sí. Pues te dice, no, por ahí no. E intenta evitar este tipo de cosas porque te van a traer problemas, e intenta derivarlo a este otro tipo. Yo sí que es verdad que tengo una coach desde hace 7 años y ha sido todo un avance, porque si no al final tú intentas solo desarrollar lo que te da en tus manos, y al final pues te enseñan estrategias en las que tú te impulsas y te puedes apalancar en ciertas cosas que te van a ayudar en tu propio crecimiento.
Yo siempre digo que en las empresas tenemos normalmente el pensamiento muy en un corto plazo porque vivimos en el día a día y además siempre nos están sucediendo cosas y tenemos que tener la mente muy ahí, pero también tenemos que tener la mente a un medio y largo plazo. ¿Qué proyectos tienes en mente de que te gustaría el poder ir desarrollando y ejecutar en esos plazos? Bueno, claro, además yo estoy sola y mi capacidad es de 8 horas al día. Entonces yo puedo asumir X clientes, no puedo asumir muchos más, porque además mi cliente es recurrente. O sea, yo no creo estrategias de lanzamiento de campañas y ya está, y tengo que buscar otro cliente, ¿no? Mis clientes son recurrentes, con los que a lo mejor llevo 8 años, llevo 3, 5 años y espero que muchos más. Entonces, a partir de ahora, si yo quiero escalar mi negocio, lo único que me queda es crear productos digitales, que es un poco, bueno, pues en los próximos años es donde quiero posicionar. Poner el foco. ¿Qué te llevó a intentar cambiar esa estructura de decir, oye, porque tú cuando en el marketing puedes coger dos estructuras, puedes montar una agencia de marketing, intentar apalancarte en trabajadores, incluso en socios, intentar crecerlo, o puedes intentar ir por tu cuenta y muchas veces con no muchos trabajos, no muchos clientes, te puedes dar de sobra, te puede dar de sobra para sacar una gran rentabilidad. ¿Qué es lo que te hizo dar ese giro o tomar esa decisión? Bueno, claro, yo empecé sola, entonces a medida que iba creciendo, pues incorporé a una persona, luego vino otra persona con la que estaba muy alineada, estuvo 2 años conmigo trabajando y seguimos creciendo con el equipo, pero bueno, en un momento dado, uno de los clientes que teníamos en ese momento pues le hizo una oferta. Yo sabía que ella marcharía tarde o temprano porque era muy joven, no es que fuese su primera experiencia, pero ella tenía una ambición y bueno, entendí perfectamente que se marchara. Entonces, a la hora de buscar una persona que pudiese sustituir su posición, me costaba mucho encontrarla. Entonces, es verdad que tenía muchas cuentas, algunas más rentables que otras. Entonces, hice una valoración de cómo sería quedarme sola y quedarme solamente con las cuentas más rentables para evitarme un poco también. Sobre todo fue lo que me impulsó a volver a quedarme sola era que yo no quería estar 12 horas trabajando en una agencia. No quería viajar. A mí me gusta ganar dinero, pero para disfrutarlo, no para guardarlo en el banco. Entonces, gracias a que se marchó, fue un punto de inflexión, un antes y un después para mí, porque, bueno, ya te digo, me quedé con las 4 o 5 cuentas que tenía en aquel momento que eran las más rentables, dejé de colaborar con otras cuentas y entonces me volví a quedar sola. Hay veces que tienes trabajadores que te das cuenta, como tú has dicho, que tarde o temprano se van a ir porque se nota. Se detecta, o sea, de que tiene mucha inquietud, de que tiene que descubrir nuevas cosas y al final hay que dejarles que ellos tomen su propio vuelo, y también hay muchas veces que puedes ser capaz de sacar una mayor rentabilidad con equipos más pequeños, incluso con un equipo tan pequeño como que yo puedo desarrollar mi propia actividad. O sea, que no hay que tener miedo a ir solo por el camino, aunque a veces es más costoso, y esa soledad del emprendedor, del autónomo, pues a veces sí que es verdad que cuesta un trabajo. Me gustaría, para finalizar, que pensaras en ese emprendedor que acaba de empezar a desarrollar su propio proyecto o que tenga pensado empezar a desarrollarlo. ¿Qué consejo vital le darías conforme a tu propia experiencia? Vital. Sí, vital. Cada uno, esta es la pregunta que nunca falla. Es la pregunta que más me gusta, porque es que cada uno decís una cosa diferente y todos tenéis razón. Entonces, es vital porque es vital, es tu propia experiencia. Bueno, yo consejos no doy porque... O lo que te ha servido, lo Vale. que tú dices, ostras, yo si empezara hoy tendría en cuenta esto sí o sí. Un cambio de mentalidad. Porque a no ser que estés rodeado de emprendedores, que tu familia pues haya empresas, ¿no? Y estés acostumbrado, creo que venimos con una mentalidad de asalariado que nos perjudica mucho para emprender. Porque nos hacemos de menos, venimos con la autoestima muy baja
Y entonces tenemos un trabajo inicial de crecimiento personal muy importante porque no lo hemos trabajado. Entonces te encuentras ahí un poco con, ostras, tengo que emprender y a la vez tengo que luchar conmigo mismo porque no me encuentro seguro de los pasos que estoy dando. Como consejo, yo creo que es un poco esto, que nos lo creamos más, siempre y cuando confiemos en nuestro proyecto, que entiendo que todo aquel que emprende no es porque confía al 100% en su propio proyecto. Y el intentar no... a no ser que seas una startup, pero evitar inversiones importantes en un inicio. En mi caso, yo cuando empecé a emprender hace 10 años y digamos que no era el momento más estable de mi vida y a mí pues nadie me dijo nada, porque es verdad que cuando yo lo dije ya estaban todos los pasos dados, pero tampoco nadie me dijo nada. Mis padres son funcionarios los dos, entiendo que se echaron la mano a la cabeza porque yo estaba en una gran empresa energética, pues tenía mi contrato indefinido, un gran salario, una gran estabilidad, tanto de cartera de clientes como de todo. Me acababa de separar, vivía en un apartamento, vivía en una ciudad que no tenía familia ni amigos, todo de cara. Lo tenía todo de cara para tener una estabilidad para montar un negocio. Entonces mi pregunta es, ¿tú cuando lo propusiste, cuando lo pusiste encima de la mesa, notaste comprensión? ¿Te dijeron que piénsatelo, o sea, un poco echarse las manos a la cabeza de qué es lo que te está sucediendo, que estás cogiendo malos caminos? Un poco, ¿qué es lo que tú te encontraste en ese momento? Bueno, a ver, por mi carácter y por mi personalidad es verdad que apenas recibo muchas críticas porque no suelo hacer mucho caso. No. Es verdad que yo no me arriesgaba económicamente, yo no iba a poner un duro, eso lo tenía claro. O sea, lo que no me podía era costar dinero, el emprendimiento. Primero porque bueno, me iba a dedicar a temas de marketing digital y consideraba que no era necesario invertir dinero. Más allá de crear una web, que me la hice yo, bueno, porque no tenía recursos o porque no quería en ese momento invertir. Entonces, el entorno, bueno, supongo que el entorno dejó que fluyera. Nunca ha supuesto un problema y la persona que tengo más cerca, que es mi marido, siempre me ha apoyado, por lo tanto, que era el único apoyo que necesitaba en ese momento. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa, es verdad. Que la verdad que tener el apoyo de casa, o sea, de tu entorno, de tu casa, que era en ese momento tu marido y luego venía tu hija, pues tener ya ese apoyo es algo primordial, que es muy importante, que muchas personas no se encuentran, pero un poco eso, ¿no? Detecto que tú eres una persona que ya tomas la decisión y luego un poco la comunicas. Sí, básicamente. Eres de mi club. Yo siempre digo que cuando vas a montar un negocio, a ver, salvo que necesites hablar con alguien que te vaya a dar una opinión fundamental sobre el negocio que vas a poner en funcionamiento y lo quieres testear de alguna forma, que es mejor poner en funcionamiento el proyecto y una vez que se ha puesto en funcionamiento el proyecto, para que no tengas influencias externas, pues ya lo comunicas. De hecho, yo he montado empresas y mi familia le he comunicado 6 o 7 meses más tarde. Hoy hemos empezado a desarrollar un proyecto de tal. Hay muchas veces que me las comunican ellos a mí. O sea, me refiero hemos visto que has puesto en funcionamiento, porque claro, ahora mismo cuando montas un negocio por redes sociales, o sea, al final hay una comunicación ahí que al final te lo van a detectar un poco. Pero yo soy un poco de esa idea. A ver, si tienes que hablar con gente que te va a dar una opinión muy estratégica y muy profesional, adelante, es una forma de testear. Pero que si no, la mejor forma de no tener influencias de gente que además no puede tener una opinión de peso porque no tienen una experiencia sobre el aspecto en sí que tú quieras desarrollar, pues no creo que tenga mucho sentido. No, básicamente porque son muchos miedos y muchos prejuicios con los que... Son sus propios miedos. Efectivamente, no los tuyos. Efectivamente. Pero si preguntas al final, ¿no? Y tenemos esa manía de a veces de adoptar esos miedos o esos prejuicios de otras personas y dejamos muchas veces de lado cosas que a lo mejor nos hubiesen funcionado. Por lo tanto, al final, lo que tiene que contar es el apoyo más directo que tengas y tú mismo creer a muerte por el proyecto. ¿Has sentido en muchas ocasiones miedo a lo que en España denominamos
El fracaso, que yo no lo considero un fracaso, que un proyecto al final no se logre el objetivo que tú te has planteado, para mí no es un fracaso, es simplemente que no se ha cumplido un objetivo y que puedes intentarlo todas las veces que quieras en ese proyecto, en los proyectos que vengan sucesivos, pero al estar sola, ¿has sentido mucho esa presión de decir, es que si fallo, falla todo, falla el proyecto? ¿Sientes mucho esa presión o te has ido acostumbrando con el tiempo a saber gestionar? Claro, aprendes con el tiempo. A mí cada vez que se me iba un cliente, pues claro, era como si me hubiese dejado mi pareja. Porque, bueno, quería comprender el porqué. Bueno, es como un duelo, ¿no? A veces no hay un porqué. Es simplemente que tiene un contacto más cercano, que es muy amigo suyo, amigo de la familia y se ven en el compromiso, o incluso cosas que no han dependido de ti y que han podido fallar. Sí, bueno, es por la evolución, ¿no? Al final, pues todas las empresas evolucionan, mejoran, y entonces hay muchas veces que mi perfil pues lo internalizan. Totalmente comprensible. O sea, de hecho, yo estoy un poco para eso, ¿no? Para lanzar, y el día que necesites y te lo puedas permitir tener a alguien de comunicación dentro de tu empresa, pues ese es el objetivo, ¿no? Pero sí, claro, el miedo, el vértigo, el estar sola, el saber que si tomas decisiones que no, este aura mágica del emprendedor, ¿no? Porque la libertad y tomas tus propias decisiones, controlas tu destino, bueno, sí, pero eso es una presión añadida, porque puedo fallar, entonces si fallo no tengo nada detrás. Bueno, pero si estás trabajando por cuenta ajena, el que tú sigas en ese proyecto o no es ni decisión tuya, probablemente no sea ni decisión del empresario. Porque hay muchas veces que el empresario se ha podido ver. ¿Sabes? Que yo ahí sí que tengo ese debate, y ayer tuve esta conversación, y es un poco de... vale, lo entiendo. O sea, tú te agarras al flotador de trabajar en una empresa por cuenta ajena, bien, pero que no dependes de ti. No, o sea, totalmente. Que dependes de que tú hagas un buen trabajo, vas a tener más posibilidades, está claro, pero que al final dependes de la decisión de que decida renovarte ese contrato, sí. ¿no? O incluso ni su propia decisión, sino que las cosas que hayan ido sucediendo hayan abocado a que al final se tome esa propia decisión. Y sin embargo, cuando tú eres emprendedor, dependes de ti mismo. Sí, es la parte más importante. Que lógicamente hay un peso que tienes de que no hay nadie. Claro. Aquí detrás. Haces puenting todos los días. Claro, aquí detrás no hay nadie. Pero por otro lado tienes esa oportunidad de elegir con qué proyectos, con qué personas trabajar, porque a mí me ha pasado en las primeras entrevistas decir, por lo que sea, no estamos teniendo feeling, no estamos conectados, y de haberlo comunicado. Y creo que es que no soy la persona que te tiene que acompañar. O cuáles son los valores que quieres impregnar. Yo, la mayor parte de la decisión que yo tengo, porque yo trabajaba para una gran energética, y eso es un cuadrado. Ya. De ese cuadrado no te puedes salir. Pero de nada. Y entonces era de, ostras, yo quiero hacer las cosas diferentes. No digo que, no, o sea, ellos desde luego no los hacen mal, hacen bien, solo hay que ver los históricos que tienen. Pero se podían hacer las cosas de una forma diferente, prestar otro tipo de servicios, prestar otro tipo de valor al cliente. Y eso fue un poco lo que más me hizo empujar a decir, ostras, quiero hacer las cosas con mis valores y con mi forma de hacer. Claro, porque tú tienes el mal emprendedor. Claro. A ver, es que yo pienso que el emprendedor no es un empresario ni un autónomo, el emprendedor es una actitud. Sí. Y un funcionario puede tener una actitud emprendedora, puede tener esa inquietud, esa necesidad de mejorar, esa necesidad de crecer, y para mí eso es ser emprendedor. Me viene a la cabeza una persona que ha sido funcionario, que está jubilado y que tiene actitud emprendedora porque tiene esa inquietud por seguir aprendiendo nuevas cosas, por seguir desarrollándose. Y para mí al final el emprendedor un poco es eso. Yo siempre he tenido esa actitud de la inquietud y del por qué mi padre, de mis porqués de yo salía hasta el gorro. O sea, él siempre, y eso lo tiene. Yo pienso que el emprendedor, hay una parte con la que nace ya. De ser una persona inquieta, de que inconformista, de querer mejorar las cosas. Luego hay veces que hay grandes emprendedores que se han ido abocando por su propio desarrollo laboral. Pues porque a lo mejor se han visto y dicen, ostras, pues me voy a poner a emprender. Pero yo pienso que, por ejemplo, en tu caso, que por lo que has comentado, que al final te diste una situación y decidiste dar ese paso, de tu actitud ya la tenías. Puede ser. Yo creo que la inquietud, esa fuerza al hablar, esa fortaleza, esa claridad de ideas, esas las tienes.
O sea, bueno, ese fue el chip de ser madre. O por lo menos te hizo el chip, o por lo menos te cambió un chip en Pero ese yo momento. creo que aquí hay dos tipos de emprendedores. El que ya nace, ¿no? Y tiene esa inquietud constantemente de crear cosas o de dar vida a esas ideas. Y luego aquellos que por situaciones laborales sí, básicamente laborales, nos hemos visto un poco empujados a autoemplearnos. Entonces... Pero al final tiene que haber actitud ahí, porque sí. hay gente que se queda sin trabajo y se queda quieto en su casa. No, o claro. quieto en su casa o buscando, o sea, lógicamente puedes echando currículums o lo que sea, pero tiene otra actitud. La actitud de dar el paso y de decir, no, que yo me lo voy a buscar por mi cuenta, en actitud emprendedora sí. detrás. O sea, eso ya tiene que ir, que no sé si se ha nacido o no. Yo, por ejemplo, en mi núcleo familiar cercano, pues como he dicho, mis dos padres han sido funcionarios, es médico, jubilados, y mi madre enfermera. Pero sí alrededor, mi abuelo, el padre de mi padre, sí que era un gran emprendedor. Yo creo que uno de los mayores emprendedores que me refiero a ese tipo de personas, trabajaba en el campo, pues compraba animales, iba a vender los animales, iba caminando desde Teruel hasta Castilla a vender los animales y traerse otros. Más emprendedor que eso, de irte de tu casa caminando valiente, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale. O sea, sí que he visto otras figuras que a mí me han... o sea, que he visto unos valores, sí, que a mí me han empoderado. Un hermano de mi madre también ha hecho siempre proyectos empresariales. Entonces, al final yo creo que hay figuras alrededor que sí que te van llamando la atención. Y entonces al final llega un momento que te pica algo y normalmente suele ser una situación que te cambia. A ti te cambió con el embarazo y a mí me cambió con la separación. Es decir, ahora es mi momento, ¿sabes? Porque es que a mí no me dejaban emprender. Porque claro, la que era entonces mi mujer decía, pues si tienes un trabajo estable, si ganas dinero, si tienes estabilidad, ¿para qué te vas a complicar? Entonces al final tú intentas no tener un conflicto en casa. Pero claro, para mí fue un momento en esa... este momento es perfecto. ¿Sabes? Voy a aprovechar ahora. Este momento es perfecto. Cuando los demás estaban echando las manos a la cabeza, no me decían nada. Yo creo que mi padre dijo, déjale que haga lo que quiera. O sea, me refiero que le va a pasar mal. O sea, que ya no le pueden pasar más cosas, ¿sabes? Está solo, no tiene amigos ahí, no tiene familia. Vive en un apartamento que está el cuarto, está la cocina, un pequeño baño y una pequeña habitación. No le pueden pasar ya más cosas. ¿Sabes? Siempre te pueden pasar más cosas. Pero a mejor, ya solamente podrías ir a mejor. Yo siempre digo, siempre puede ir también o sea, siempre te pueden pasar cosas que pueden ir a peor. Pero al final es como un poco un pensamiento de decir, o sea, es que esto no puede empeorar. ¿Sabes? Claro que podía empeorar, me podía quedar sin trabajo y sin todos los ingresos que había estado ahorrando durante todo ese tiempo. Fíjate si podía empeorar por la situación. Ya. Pero bueno, él debió pensar, déjalo y que haga un poco lo que él quiera. Pero yo pienso que hay circunstancias que sí que te obligan a que... o sí que es un chip que te hace que cambies y digas, mira, este es mi momento. Bueno, al final es que creo que tendemos a pensar, ¿y si sale mal? Pero nunca prestamos atención a ¿y si sale bien? Y yo creo que esto es a lo que a muchos, ¿no? Pues nos retrae o nos quedamos en casa diciendo, ostras, no, voy a buscar un trabajo seguro, que es trabajar para una empresa y tengo un sueldo mensual. En ese momento nunca pensé que podía ir mal. O sea, yo lo pienso y yo en ningún momento me dije que eso podía ir mal. Bueno, porque lo tendrías muy madurado. Sí, muy madurado. O sea, yo siempre había pensado, ostras, si montara... En ese momento el proyecto que puse en funcionamiento fue una consultoría energética. Yo, si montara la consultoría energética, lo primero que voy a hacer es esto, luego esto, vamos a intentar meter este tipo de productos, vamos a intentar dar estos servicios. O sea, yo empecé y a los 4 días ya tenía un poco desarrollado todo como se tenía. Pero en ese momento nunca pensé, ostras, puede ir mal. ¿Sabes? O sea, no tenía ese pensamiento. Conforme pasa el tiempo y tú vas teniendo más peso, pues la empresa va cogiendo más peso, va teniendo más beneficios. Cuando tú tienes miedo a perder. Ya. Cuando tú no tienes miedo a perder. Claro. Entonces yo en ese momento no tenía. Es importante esto también. No tenía miedo a perder, tenía mucha confianza en mí mismo porque soy una persona que tengo mucha confianza en mí mismo. Aunque sí que tengo el síndrome del impostor muchas veces que
que a lo mejor pienso, pues es que soy el peor gestor que podía tener mi empresa en este momento. A lo mejor lo que hay que buscar es otro que la gestione, ¿sabes? O sea, que sí que hay veces que empiezas a dudar. Lo digo porque hay personas que estarán dudando y a lo mejor se piensa que los demás no dudan. Los demás dudamos. Y entonces sí que hay muchos momentos, pero al final yo tengo una técnica que son 48 horas. O sea, yo me doy el permiso de 48 horas de estar haciendo el idiota pensando que no lo puedo hacer, que fíjate, que qué mal gestor eres, que es que esto pues fallo mucho, que has hecho. 48 horas. A las 48 horas tengo que estar otra vez en la parte de arriba. Subir la fuerzas a subir y luego al final encuentras la estabilidad, te centras en el problema, lo solucionas, pero ya lo solucionas desde un punto de autoestima correcto. O sea, es esfuerzo a subir la autoestima, me esfuerzo a subir la autoestima. Claro. Porque muchas veces que yo les digo a los trabajadores, porque pues a lo mejor ves que tienen un mal momento, que les está costando, los tratas de incentivar, que vean las cosas de otra forma. Y yo a veces les digo, ¿y a mí quién me incentiva? Es Chanarrey. Bueno, te incentiva, lógicamente no tienes a nadie, o por eso nos apoyamos en las figuras del coach, porque al final necesitas... A ver, yo es que el coach al final lo veo, esa persona que te acompaña en el camino, que te entiende. Yo muchas veces digo, es que es una de las personas que mejor me conoce, es que le has contado cosas que no has contado a nadie. Sí, esta figura es muy importante. Si tú tienes confianza de muchos años, yo llevo 7 años. En 7 años... saber tus puntos más flojos, tus puntos más bajos, tus puntos más oscuros y tus puntos positivos, tus fortalezas y todo. Bueno, y eso que tú ya creías en ti mismo. O sea, imagínate a alguien, claro, normalmente no es lo más habitual. Llegamos con muchas dudas, que la duda, ojo, no es mala, porque la duda te hace replantearte situaciones, pero... hay que ponerle también un límite, ¿no? A esas dudas. No podemos estar constantemente mandándonos mensajes negativos porque al final se terminan convirtiendo en realidad. Entonces, al revés, tenemos que enviarnos estos mensajes más positivos para poder llevar las cosas a buen puerto. Pero el tema del coach, yo tengo una clienta que es coach y dice, ostras, porque ella se lo está sacando el certificado... es internacional. Sí, es que hay varias certificaciones y cada uno tiene... Sí. Y ahí me decía, ostras, es que en Reino Unido es tan normal tener un coach que aquí nos está costando mucho. Y es verdad que la mentalidad española, ¿no? De yo puedo con todo, eso nos perjudica. Nos perjudica porque al final pues llegas pues eso, mal, tarde, con un montón de dudas, con un montón de malas decisiones, por no querer asumir que necesitamos ayuda, todos. Si crees o no crees en ti, es igual, necesitamos ayuda. Y es que además tienen herramientas que son muy valiosas. Yo me di cuenta cuando empecé a hacer las primeras sesiones y decía, que esto que yo hacía es que tiene nombre. O sea, que lógicamente yo no pensaba que yo me lo había inventado, ¿sabes? Ya. Pero, por ejemplo, yo utilizaba mucho la psicología pues para intentar incentivar a los trabajadores, para mover las decisiones de los clientes, para intentar forzar a los proveedores. Entonces, veías que había técnicas que tienen nombre y que tú ya las habías ido aplicando a mi forma. Pero, lógicamente faltaba, digamos que estilizarla un poco más. Claro, lo estabas haciendo intuitivamente. Sí, o sea, a mí siempre la psicología me llama mucho la atención. Intentaba utilizar la psicología para lograr mis objetivos. Pues con el proveedor lo que pues sacar unos mejores precios, con el cliente intentar crearle esa necesidad o ahondarle en la necesidad que ya tiene, y con el trabajador pues intentar incentivarlo para que tenga una mejor actitud. Pues al final no, pero eso tiene sus técnicas. Sí, de persuasión. Claro, eso tiene sus técnicas en el coaching, como hay diferentes herramientas y que son muy, muy importantes. Muchas gracias, Olga, por haber venido, por haber aceptado la invitación, por haberme permitido charlar contigo sobre emprendimiento y desarrollo personal, que estamos trabajando en esta última fase de la entrevista, de la charla, y te la agradezco de verdad. Un placer. A todos los que queréis saber más de Olga López, os vamos a poner los enlaces de sus redes sociales en la propia descripción del vídeo. Muchas gracias. Gracias.